Estamos estacionados por algunos domingos en la maravillosa carta que el apóstol Pablo escribe estando en prisión a la comunidad, a los cristianos de Asia Menor, la comunidad de Éfeso. Aunque dice que va dirigida a Éfeso, es una carta circular. Realmente va dirigida a toda la cristiandad para la que Pablo está escribiendo del primer siglo y de todas las épocas, como vamos a aprender hoy también en su palabra. Dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay algo muy interesante en toda la temática que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está tratando en esta porción de la Escritura. Él va a hablar de 6 aspectos básicos que tienen que ver con nuestras relaciones continuas en las diferentes áreas en las que usted y yo nos desenvolvemos continuamente. El apóstol Pablo va a hablar de la conducta individual. Sobre todo, esto está hablando de la ética cristiana, o de la conducta cristiana, o del comportamiento cristiano, o de la vida práctica cristiana, como quiera llamarle. Cualquiera de esas es correcta. Pablo empieza a hablar de lo que debe de ser las evidencias de un cristiano. Entonces él va a hablar la conducta nuestra, nuestro estilo de vida a nivel individual. Él va a hablar también de nuestra conducta o estilo de vida a nivel relacional, o sea, lo que es la parte social de nosotros, cómo nos relacionamos con los demás. Pablo va a estar hablando también de lo que debe de ser la conducta conyugal, las relaciones matrimoniales, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita en esa porción que acabamos de leer. El apóstol Pablo también está tocando el asunto acerca de la vida familiar, nuestro estilo de vida o la conducta en la familia. Él va a hablar también de los asuntos que podríamos llamar hoy conducta laboral y la conducta congregacional. O sea, hay 3 esferas donde el cristiano, el creyente se desenvuelve. No todo mundo, ¿verdad? El que no es creyente no lo hace, pero el cristiano se desenvuelve en esas áreas. Entonces Pablo está hablándole cómo debe ser nuestro estilo de vida en esas áreas. Ahora, hermano, quisiera mencionar algo muy interesante por el tema en el que voy a entrar hoy, que es el tema de la vida matrimonial, de la vida conyugal. Número 1, después de la larga exposición que Pablo hace en el capítulo 1 y capítulo 2 sobre el plan redentor de Dios a través de Cristo para la humanidad, incluyendo para aquellos que vamos a creer en Él, esa sección larga que empieza desde el versículo 4 hasta el versículo 22 del capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 vuelve a hablar otras cosas más, incluso hasta el capítulo 3. La otra sección más larga después de esa es la sección que usted acabamos de mirar, que es la sección que tiene que ver con la vida matrimonial, con la vida conyugal. Siempre que usted lee la palabra de Dios, es algo que estamos aprendiendo. Pregúntese por qué el escritor está escribiendo, porque normalmente usted y yo somos de la sociedad del siglo XXI. Usted y yo pertenecemos a la sociedad moderna. Porque antes de mí, cuando Pablo escribe, habían unos cristianos, lo que hoy es Turquía. Para ellos fue escrita. A eso se le llama el contexto histórico donde la escritura fue dada. Y esto es muy importante por lo que voy a afirmar.
¿Por qué Pablo habla del matrimonio como habla? ¿Por qué Pablo habla de la conducta individual como habla? ¿Por qué Pablo habla de la conducta relacional con los demás como habla? ¿Por qué va a hablar de la familia como habla? Y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué va a hablar de los amos y esclavos como habla? Y nosotros lo aplicamos eso al principio hoy, que sería el principio laboral. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones laborales? Patrón y empleado. ¿Y por qué habla Pablo de la conducta congregacional entre cristianos, entre creyentes? Él está hablando a la sociedad del siglo primero, hermano, donde nada de esos principios eran puestos en práctica, donde el ser humano cuando era esclavo no valía nada, donde la esposa era un cero a la izquierda, donde los hijos solamente eran algo representativo. Si eran hijos, mejor, porque ayudaban para la labor del trabajo o para que ellos respaldaran cuando eran pequeños las deudas de sus padres. Es muy interesante mirar todo lo que era la cultura y práctica del primer siglo en el mundo mediterráneo, que era manejado por el Imperio Romano en aquella época. Entonces, cuando usted viene a la Escritura, usted lee hoy como si usted estuviera leyéndolo al día de hoy. Por eso la Escritura, hermano, es emancipadora. Por eso la Escritura es liberadora. Los conceptos que Pablo está expresando aquí de familia, de relaciones, de matrimonio, no eran practicados en las sociedades antiguas. Se ha dicho, por ejemplo, para poner un ejemplo, se ha dicho que nosotros los costarricenses y latinos somos machistas. Eso es mentira, hermano. Todo ser humano, hombre, es machista. En África son machistas. En Asia son machistas. En Europa son machistas. En los países y islas del Caribe son machistas. En el continente americano son machistas. Los gringos son machistas. Los brasileños son machistas. Los que viven en las Amazonías son machistas. Los que viven en la India son machistas. Los chinos son machistas. Los japoneses son machistas. El machismo es una de las enfermedades del hombre por causa del pecado, ese ADN que está en nosotros espiritualmente hablando. Nacemos predispuestos al machismo. Y entonces, hermano, en todas las sociedades hay tres tipos de personas que son las que sufren más en la antigüedad e incluso hasta el día de hoy, que nos jactamos de ser una sociedad llena de derechos humanos y llena de leyes y de un montón de tonterías. El daño del hombre no está en la ausencia de una ley o en la ausencia de un reglamento, está en el corazón. Por eso yo no acepto cuando me digan, en este país se ocupa más educación, más muchachos yendo a la universidad. Es mentira, hermano, eso. Y no estoy diciendo que no vayan a la universidad. Es que están usando que esos muchachos andan robando porque no van a estudiar. Mentira, porque los más eruditos pensadores también son ladrones. Dios dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y hay tres personas que en todo momento sufren más, y cuando vienen crisis son las que sufren más: las mujeres, los niños y los ancianos. Cuando usted lee o estudia, o en estos días que hay unos maravillosos documentales que se llaman La Segunda Guerra Mundial en color, se las recomiendo, son 7, 8 episodios. Los que más sufrieron, porque es lo más cercano que hemos tenido, la Segunda Guerra Mundial. Y si no, pues vamos a Yemen, y si no, vamos a Nepal, o en algunos países de África. ¿Qué es lo que más sufre cuando hay situaciones bélicas? ¿Quiénes son los que sufren? Los niños, los ancianos y las mujeres. Y ni los derechos humanos han podido parar eso. Mire Venezuela cómo está. ¿Quién está sufriendo más en Venezuela? Niños, mujeres y ancianos. Y cuando digo niños, mujeres y ancianos, entra si está enfermo, o si es una viuda, o si es un huérfano. ¿Quiénes emigran de Nicaragua para acá, hermano? Algunos padres que son responsables y a través de las divisas que envían para sostener a sus hijos allá. Pero algunos se vienen, su familia, su mujer, se vienen para acá a trabajar.
Y eso es lo que estamos viendo. La problemática sigue igual, porque esto no lo cambia ni la ONU, ni los derechos humanos, porque están fundamentados en el ateísmo y en el humanismo sin Dios. Porque la gente cree que el ser humano es bueno. El ser humano no es bueno. La historia está llena de evidencia de que no somos buenos. No, pastor, son ellos, los alemanes. No, yo no, sabe un momento. Ese es el problema que nosotros tenemos. No, cuando hablamos de ser humano estamos todos en el saco. Esa cosa de hacer ese balance, no, señor. Y ustedes me han oído decir, hermano, acá, en la Segunda Guerra Mundial, las mentes más ilustres alemanas eran los que inventaron los hornos de gas para quemar, para matar a millones de niños, de ancianos y de mujeres y de hombres. La gente más inteligente, eso no se dice hoy, nadie quiere hablar de eso porque no nos sirve, porque como tenemos y creemos que somos gente evolucionada, que se nos cayó el rabo, que se nos cayó el montón de pelo en algunas partes y en otras nos quedó un poquillo ahí. ¡Qué maravillosa ameba! Traía amor ahí adentro, traía justicia ahí adentro, también traía odio. Era una ameba extraña, bipolar, de la que venimos. Dios, todas esas son aberraciones que surgen de una mente separada de Dios. Y por eso seguimos viendo hoy aberraciones. Y por eso seguiremos viendo, hermano, casos impresionantes de maldad, de madres que matan a su niño, que lo abortan vivito, enterito, y lo tiran en una bolsa de basura. ¿O no fue el caso que encontraron recientemente, hace unos días atrás, que el niño estaba en una bolsa de basura? ¿Quién hace eso, hermanos? Cuando yo vine en 1982 a Paraíso, hermano amado, me encontraba solamente con muchachos que fumaban marihuana, uno que otro por ahí. Todavía la cocaína no era tan fuerte, entonces los hongos sí. 38 años después, aquí matan por la droga en nuestra ciudad. Nuestros jóvenes, hermano, algunos son narcotraficantes. El que no consume, la vende. Y no estamos hablando solo de marihuana, estamos hablando de LSD, estamos hablando de drogas sintéticas que son más fuertes y más destructivas. Estamos hablando de violencia. Y son jóvenes de 19, 20, 28, 30 años. ¿Cómo cambiamos esto? Con más chorizos, con más mentiras, con más engaños. Usted es parte del problema si usted vive así. Es orando, es siendo piadoso. Pablo entonces escribe a ese tipo de sociedad, hermano. Pablo está escribiendo a una sociedad machista. Jamás habían oído maridos, amad a vuestras mujeres. Jamás habían oído ellos eso. Las sociedades de los filósofos jamás pensaban eso. La mujer solamente era un instrumento, un objeto para procrear y para satisfacción. Y por miles o por cientos, los que estudian la historia, eran sacerdotisas, prostitutas en los templos paganos de Diana o de las diferentes diosas paganas, porque la prostitución se practicaba camuflada a través de la religión pagana. Entonces a ellas se les llamaban sacerdotisas, pero ellas daban servicios como prostitutas, pero al ser sacerdotisas los hombres eran bendecidos por esa relación. Cuando usted lee la historia pagana universal, es impresionante. A esa cultura Pablo está escribiendo, hermano. Disculpe, la Biblia no es machista. La Biblia dignifica al hombre. La Biblia dignifica el matrimonio. La Biblia dignifica a la mujer. La Biblia dignifica al esclavo. El esclavo no valía nada en aquella época. El cristianismo vino a revolucionar los pensamientos. ¿Por qué usted cree que los quemaban vivos? ¿Por qué hay tanta lucha en Europa y tanta lucha hoy en el continente americano para erradicar la religión cristiana? No podemos hablar de religión en la Asamblea Legislativa. No podemos hablar de religión en las Cortes Supremas de Justicia. No podemos hablar de religión en las leyes. No podemos hablar en los espacios públicos de religión cuando tiene que ver. ¿Por qué quieren erradicarla? Porque el cristianismo dignifica al hombre.
Pero el hombre, cuando desecha a Dios, no quiere nada, quiere centrarse a sí mismo. Usted se siente mujer, aunque tenga un cuerpo de hombre, siéntase mujer, le vamos a ayudar, no lea la Biblia. Igual que la mujer, pues por ese machismo que surge, la otra contraparte, el feminismo. La mujer se empodera para tomar su lugar. ¿Por qué? Porque ha sido avasallada. Usted nunca va a tomar su lugar, ni el hombre va a tomar su lugar, ni la mujer va a tomar su lugar, si Jesucristo no es el Señor de sus corazones. Y esto es lo que está hablando Pablo aquí. Note, hermano, que en el versículo 21 el apóstol Pablo habla de la clave del éxito de las relaciones cristianas. ¿Con qué empieza el apóstol Pablo? Con el versículo 21. Sométase unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa la palabra someterse? Número 1, sumisión mutua. Anote la palabra unos a otros. Número 2, significa sujeción mutua. Número 3, ponerse bajo. Y número 4, significa estar sujeto a. Eso es la palabra sumisión. Ahora está hablando de un acto voluntario, donde yo me sujeto a mi esposa, me someto a ella, me pongo bajo ella, me sujeto a ella también, soy sumiso a ella, pero de igual forma ella es sumisa a mí. Es algo mutuo, porque en el verso 21, note dónde aparece el verso, de lo que viene hablando antes y de lo que va a hablar después. Cuando los patrones y empleados son sumisos unos a otros, no hay huelgas. Porque entendemos mi responsabilidad y el deber, el derecho y el privilegio mutuo, tanto del patrón como del empleado. Pero hay que tener mucho cuidado ustedes, hermanos que son cristianos, cómo están manejando sus negocios. Tienen que pasar tiempo en la escritura. Usted no puede tener una compañía para hacerse rico. Ese es el mundo. Y el mundo antiguo era así. Y los emperadores eran así. Por eso Jesús a sus discípulos dijo, los hombres se enseñorean de los demás, los gobernadores se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Por eso, hermano, la administración cristiana, el manejo del negocio cristiano, el manejo del matrimonio cristiano, el manejo de la familia cristiana es totalmente opuesto a como lo maneja la filosofía del mundo y el sistema del mundo. Ninguna ley a favor de la mujer va a dignificar a la mujer si Jesucristo no es el centro de esa relación matrimonial. Olvídense de eso, hermanos. Que amortigua un poquito. A ver, han dejado de matar los hombres a las mujeres con el montón de leyes que han salido. Han dejado de matar. Lo va a seguir haciendo. Porque cuando Jesús no es el Señor de esa vida, va a seguir destruyéndose. Ya dejó de llegar llegar tomado a su casa porque ya hay una advertencia de que medidas cautelares. Si sigue bebiendo guaro y llegando a hacer pleito a la casa y molestar a la casa, ya está. Hermano, ¿acaso una ley cambia al hombre? La ley no transforma, solo la gracia de Dios transforma. La ley es para reprimir, la gracia es para transformar. Y usted tiene que pasar tiempo en la palabra y aprender a estar de rodillas delante del Señor, que es cuando menos hay hoy oración. Algunos solo piden de Dios, bendice el trabajito y bendíceme el carrito y bendice este negocito que voy a hacer. Por Dios, usted deje esas oraciones, hermano. Mira cómo amo a Dios. ¿Por qué? Porque me mantiene la billetera llena. Por Dios, eso no es Dios. Dios es un títere suyo. Dios no está aquí para bendecir mi billetera. Dios está aquí para producir un propósito que lleve gloria a su nombre toda mi vida. Y de rebote bendeciré a mi negocio y mis hijos y la comidita y la casa. Pasar tiempo en la palabra. Si usted pasa más tiempo en su trabajo y en sus tonterías y no pasa tiempo en la palabra, usted es un cristiano que no conoce y cualquiera lo rodea. Si usted no está bien cimentado en la palabra, lo que está viniendo, que nadie lo va a parar, a usted se lo va a llevar toda esa ola de mugre que está levantándose. Se lo va a llevar. Mire aquí, de este matrimonio, ¿cómo es posible? Hermanos, los índices de divorcio, hoy, los índices de divorcio, y no a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, en Europa es más, a nivel latinoamericano, los índices de divorcio en el mundo cristiano, de los que profesan, está igual o superior en algunos lugares que los que no profesan el cristianismo. Divorcio. Está bien el divorcio para los de afuera. Y quiero hacer
un paréntesis aquí, porque cuando toco estas cosas, pastor, tenga cuidado porque puede herir sensibilidades. No, Señor, no voy a herir a nadie, pero mi deber es hablar de esto. ¿Es usted divorciado y casado por segunda vez? En el estado en que fuiste llamado por Dios, así permanezca. Y ame y corrija para que no tenga su segundo fracaso. Basta de eso. Hoy tenemos gente que está hasta 3 veces van por el matrimonio. ¿A qué se debe eso, pastor? Múltiples factores. Claro que sí hay múltiples factores, pero el principal de todos es la necesidad de profundizar o la ausencia de que no profundizó las raíces espirituales, cristianas, convicciones de lo que dice Dios en su palabra que debe de ser el matrimonio. Por eso ustedes van a ver que una vez que Pablo habla de esa sumisión unos a otros, porque en esa sumisión mutua es donde va a estar el secreto, hermano. Cuando yo estoy trabajando con mi patrón, yo debo ser sumiso a la autoridad de él y funcionar bien con ese patrón y entender, aunque sea por señas, qué es lo que quiere como yo funcione. Yo no voy a tener problemas. Pero si yo me pongo con el otro, ¿cuánto ganas vos? Carajo, es un agarrado, es un avaro. Y lo que hace usted es comérselo por detrás, en lugar de dar la talla, de funcionar bien y decir. Algunos preguntan, ¿y cuántas son sus expectativas financieras de salario? Es lo primero que llenan en una solicitud. Lo primero es la trampa. Cuando alguien me pregunta, pastor, eso déjelo en blanco y hable con el patrón y diga, deme la oportunidad de demostrarle qué puedo hacer y luego hablamos de salario. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace porque queremos todo buen salario. Y así no funciona el orden de Dios. El mundo sí, pero Dios no funciona así. Pablo va a hablar ahora de los roles. Número 1, va a hablar de los roles. El rol bajo ese principio de sometimiento mutuo. Entonces, lo primero que toca desde el verso 22 al verso 23, note qué larga extensión. Note cómo el Espíritu de Dios toma tiempo para hablar con tanta extensión de lo que debe ser la vida matrimonial. El esposo y la esposa. Es la primera cosa que él habla después de hablar de algunos asuntos de ética y conducta individual y relacional. Y la primero que menciona Pablo ahí es el rol de la esposa. Ahora, note, hermanos, solo 3 versículos son dedicados a la esposa. Solo 3. Número 1, el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vio la palabra sujeta, sumisa. Sujeta es sumisión. Sumisión es ponerse bajo. Noten el verso 22. El otro es el verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas los tengan a sus maridos en todo. Y luego al final, en el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete. Ve el sinónimo ahí de sujeción. Es respeto. Sujeción no es que usted es un trapo. No es que usted es el lugar, ¿cómo se llama eso? Donde yo pongo el pie, el estrado de los pies de su esposo. Ahora, eso sucede en el mundo y muchas veces en nuestra vida cristiana ha sucedido cuando estamos empezando, porque venimos viciados. Por eso Pablo nos hablaba anteriormente de despojarnos del viejo hombre, de renovarnos en nuestra mente y de vestirnos del nuevo hombre. ¿A la luz de qué? A la luz de la nueva verdad que estamos adquiriendo. Si yo le gritaba a mi esposa, tengo que aprender a no gritarle, a dialogar y aprender a bajar el tono antes de que me quede mudo. Y son cosas que aprendemos. Nadie nace con esto, hermanos. El rol de la esposa es sujeción, es de respeto a su cónyuge. El segundo asunto que Pablo trata en esos roles matrimoniales es el rol del marido. Y note, hermanos amados, preciosos del Señor, que casi todo el resto se dedica ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, hermano, que la Escritura dedica más a hablarle al hombre que a la mujer? Por la cultura machista y patriarcal en la que crecimos. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Eva. Y él se enseñoreará de ti. ¿Por causa de quién? Del pecado. Esa es la constitución, está en nuestro ADN. Y solo el poder del Espíritu Santo
Y solo ser lavados con la sangre de Cristo. Y solo con el proceso del nuevo nacimiento y de una vida de transformación y renovación podemos ir amortiguando eso que somos. Porque somos de seres defectuosos. Me estoy casando con una mujer defectuosa y ella está casando con un hombre defectuoso. Algunos transpiramos más que otros. Hermano, lo que uno oye como pastor, ¿por qué después de 15, 20, 20, 30 años se van a divorciar? Dios de los cielos. De estas cosas más sencillas hasta las cosas más graves y delicadas. ¿Cuál es el cuento de que tenemos mejores universidades? Que tenemos más tecnología, mejores medios de comunicación, somos más evolucionados, somos más inteligentes, hay más plata en las casas, porque en cierta forma hay más trabajo hoy, hay más facilidades, tenemos más almacenes que nos dicen, llévatelo con el primer mes libre. La ropa nos llega por montones a la casa, American Tricas. Tenemos de todo, hemos quebrado a los astres. No sé si me están captando por dónde voy. Tenemos perfumes finos, marcas de carros por cientos de miles están entrando por Punta Arenas y por Limón los carros nuevos. Y nuestros albergues están llenos cada vez de niños maltratados, golpeados, abandonados. Mi Costa Rica del siglo XXI está bien cuando mi abuelo, pero ni en esa época existía el PANI, ¿cómo es el asunto? Cuando dicen que éramos más bárbaros para la disciplina, ¿cómo es el asunto? Es que todo se ocultaba. No, déjese de habladas. Somos más malos hoy con tecnología. Somos más malos hoy con ciencia, con mejores hospitales, con más universidades. Por todo lado hay universidades, hermano. Más programas de televisión que hablan de la familia, más programas radiales que hablan de la familia, más profesionales, más psicólogos, más psiquiatras. Tenemos de todo. Y nuestros albergues solo para hablar de los niños, porque no voy a hablar de más a nivel familiar. Están llenos de niños. ¿De dónde vinieron los niños? ¿Dónde nacieron los niños? Fue un papá y una mamá, jóvenes o jóvenes solteras. Y no voy a hablar de las jóvenes solteras, que son el 35% de los nacimientos en este país no son de matrimonios, son de muchachas solteras. ¿Está aquí usted sentado deseando divorciarse? ¿Cómo está tratando usted a su hijo? Le pone el celular para que lo deje quieta a usted y usted dedicarse a lo suyo. ¿Qué está pasando con nuestras familias, hermanos? No me vengan con cuentos de que somos una sociedad mejor. Somos una sociedad más mala. Somos una sociedad mala. Aquí tengo una jueza de familia. ¿Cómo que jueza de familia? No, tiene que haber jueza para delincuentes. Tiene que haber jueza para que comete delitos malos, que roban, que matan, que dañan al prójimo. Para eso son los jueces, como jueza de familia. Sí, tiene que haber una jueza de familia por los tanates que hay en la familia. Estoy hablando del trasfondo pasado en el que escribió Pablo. Y estoy hablando de nuestra realidad hoy al leer estos roles. La segunda cosa que vamos a ver en ese pasaje que leemos no solamente es el rol de la esposa, el rol del marido, que el matrimonio en la mente de Dios y del Espíritu Santo es una figura representativa de Cristo y de la iglesia. Nota el versículo 27 y 32, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia glorioso, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Verso 28, hermanos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Hermano, de la forma en que nosotros somos cuidados por Jesús, debemos de cuidar a nuestra esposa. Y señoras, de la manera en que la iglesia ama a Cristo, de esa manera usted debe de amar a su esposo. Esto es recíproco. Claro que viene la pregunta, y algunos están preguntando: pastor, yo hago eso, pero el otro no lo hace. Hágalo usted, hágalo usted. Porque esa es la salida que todos tenemos. Yo lo hago, pero ella no hace. Haga lo que Dios le dice que usted haga.
¿Cuántos pleitos con Dios míos en oración? Esta mujer lo hace. Hasta que aprendí que no es lo que yo leo que debe de hacer mi esposa, es lo que yo leo que Dios me dice a mí que debo de hacer yo con mis hijos, con mi esposa y con mi prójimo, para llevarlo más allá. Mano, el matrimonio, por eso es que están odiado el matrimonio por Satanás. Por eso es que el matrimonio tiene que ser perseguido y destruido, porque Dios en el matrimonio prefigura la relación de Cristo y su iglesia, su novia amada, por la cual Él dio su vida. Y de esa misma manera tenemos que hacerlo nosotros. No es fácil imitar a Jesús con nuestras esposas, no es fácil. Y me di cuenta, hermano, que no importa cuánto me esfuerzo, siempre seré imperfecto. Pero la satisfacción es que procuro con la gracia del Señor hacerlo. Y ese es el secreto de todos nosotros. Porque mi prioridad es mi esposa. Mi prioridad es mi esposa. Y en la forma en que yo procuro con mi debilidad y mi imperfección ayudarle un poquito, porque jamás le ayudo bien. Le ayudo a ella, estoy imitando un poquito al que me ama y me cuida perfectamente a mí, que es mi Señor Jesucristo. Igual para usted, imperfectamente, pero tengo que emular un poquito de esa gracia y de ese amor que Dios me ha dado. A usted también Dios se lo ha dado. Pablo está hablándole a una comunidad de paganos que abrazaron la fe cristiana, que eran machistas, que las mujeres eran vejadas, no valían nada, que los niños eran vendidos como esclavos o llevados como esclavos para responder a las deudas de sus padres. Y por eso está escribiendo hoy. Por eso cuando lea tiene que leerlo en el trasfondo correcto. Dios me está diciendo a mí que yo ame a mi esposa. Y el amor de Dios se manifiesta con hechos, no con palabras ni con sentimientos. El amor es más que un sentimiento. El amor es una demostración.